Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El episodio de hoy va de curiosidades y te voy a hablar de las tillandsias o claveles del aire. Las tillandsias o tillandsias son plantas que pertenecen a la familia de la ananá, de la piña, son bromeliáceas y tienen una característica, la mayoría de ellas, es que son plantas epífitas. Y con esto te quiero decir que son plantas que viven sobre otras plantas, pero no de ellas. Hay algunas que pueden vivir en el suelo, pero la mayoría lo hace arriba de un soporte que podría ser una planta, que podría ser también una roca, y es el caso de una que se cultiva mucho, de color gris, que parece la barba de un viejo, que se conoce como musgo español. Esta Tillandsia usneoide tiene un color gris increíble y unas flores pequeñas que apenas se perciben de color verde, que tienen un aroma bastante intenso, muy agradable. He visto fotos de jardines en donde se las cultiva y se las tiene como si fuese cortinas. La verdad que las tillandsias generan pasión en muchísimas personas. En algunos casos hay coleccionistas de ellas, como pasa también con las orquídeas, que es otra planta que no necesita necesariamente de suelo, de un sustrato como tenemos el resto de las plantas del jardín y de las macetas materas o contenedores. Hay algunas de estas tillandsias que tienen sus hojas, que en realidad ya te voy a comentar que no son hojas específicamente, que van tornándose a colores rojos intensos, violetas y que van a florecer. Este tipo de plantas florecen una sola vez y lamentablemente se mueren, pero van teniendo hijitos, pequeños cogollos alrededor, que son las que van a ir quedando y se van a ir multiplicando. Los claveles del aire tienen flores muy bellas en muchos casos y en otras pasan absolutamente desapercibidas, por lo que cuando se las cultiva, cuando se las tienen en la casa, porque se pueden cultivar en interior, se lo hace básicamente por el follaje. Si te interesa ver algunas fotos, te invito a que te sumes a mi canal de Telegram en t.me/jardineros. Ahí publiqué el día lunes algunas fotos y algunas recomendaciones para su cultivo. De todos modos, también te las voy a comentar hoy aquí. Las tillandsias, te decía, o tillandsias, que no tienen hojas. En realidad lo que tienen son filodios. Y el filodio es algo parecido a una hoja, cumple las funciones de las hojas, pero como para que te puedas imaginar qué tipo de modificación es, te podría decir que es el tallito de la hoja, el pecíolo, ensanchado. Esto también lo podés observar en algunas acacias, en donde verás que no tienen palito, no tienen pecíolo las hojas, porque en realidad está transformado, y en algunas, en el extremo, tienen las hojas compuestas chiquititas. Esto es una modificación. Y en el caso de aquellas tillandsias que no tienen raíces, tienen también unas estructuras con forma de escamas que son con las que se terminan sujetando al soporte. Y es, por ejemplo, el caso de la Tillandsia usneoide, esta que te cuento que parece una barba de viejo, como la de Gandalf del Señor de los Anillos. Bueno, ese mismo aspecto tiene este clavel del aire. Y te podrás estar preguntando de qué se alimentan estas plantas, que en algunos casos no tienen raíces y cuando tienen raíces las usan para sujetarse, que no tienen hojas sino que tienen filodios. Aquí es muy simple, esta planta utiliza los nutrientes que va a encontrar en el polvo atmosférico. También va a utilizar la humedad del aire o la de la lluvia para poder tener aquello que necesita, que es el suelo, en realidad en este caso es polvo atmosférico, donde va a tomar los nutrientes, el agua de la humedad o de la lluvia y la energía solar. Con eso le basta para poder sobrevivir. Si la vas a cultivar, ten presente que la mayoría de estas plantas están debajo del follaje de otras. Están colgadas dentro de la copa, por lo tanto, la luz directa no es la recomendada. Estas plantas las vas a encontrar a lo largo del continente americano y siempre, o la mayoría de las especies, están sujetas a media sombra. Entonces, al cultivarlas, tendrás que reproducir ese ambiente. Podés tenerla en interior, podés tenerla en exterior, pero siempre a media sombra.
Le puede dar el sol, sí, pero siempre que sean las primeras o las últimas horas del día. Ese sol suave o filtrado a través del follaje de un arbusto o de un árbol. ¿Cómo regarlas? En el caso de aquellas plantas que son como pequeñas matas y las tenés en una especie de maceta, recordá que esto no tiene tierra, lo podrías sumergir, la dejás un tiempo para que se hidraten bien, las sacás del agua y las colgás. ¿Esto por qué? Porque no tienen que tener humedad permanente porque se pudren muy fáciles. Y cuando están florecidas es el momento todavía más delicado donde están más propensas a las pudriciones. Entonces la humedeces, la hidratas bien, la dejas luego fuera del agua y cuando veas que se ha secado repetís el proceso de riego. Dependiendo del clima, dependiendo de la humedad atmosférica, la época del año y demás, tal vez esto lo tengas que hacer 1 o 2 veces por semana en el verano y más distanciado en el invierno. La mayoría de las especies se encuentran en zonas donde no hay muy bajas temperaturas, por lo tanto no suelen tolerar muy bien las heladas. Pero hay una gran variedad que sí soportan y por ejemplo la que te comentaba la usnioide, el musgo español, puede tener cierta resistencia. Hay algunas que resisten más todavía las bajas temperaturas. Y ahora sí, comentando más de los usos decorativos de las plantas. Las características que tienen estas tillandsias, estas bromeliáceas, que no requieren de suelo, también las lleva a que sean utilizadas para hacer jardines verticales. Y dentro de los jardines verticales se conoce uno con el nombre de nébula, en el cual son palitos puestos sobre un soporte y en el extremo van atadas con un pequeño hilo muy delgado cada una de estas plantitas. Luego se van a ir reproduciendo y van a ir aumentando su volumen. El riego en estos casos es utilizando un nebulizador, un atomizador, entonces se las atomiza bien como si fuese un rocío y eso hace que tengan la humedad que necesitan para vivir. En cuanto a la fertilidad, ya sean las que estén en los jardines como este que te contaba de los nébula, de los jardines verticales, otros jardines que podrías armar también verticales pero ya con composiciones más apretadas como un cuadro, podrías suplementarlo con una fertilización. Cuando estás pulverizando le podrías colocar algún fertilizante foliar al agua que utilices para nebulizar en dosis muy pero muy pequeñas, un 25%, una cuarta parte de la que te recomienda el fabricante para el resto de las plantas. Y un último detalle nos está quedando: cómo multiplicar los claveles del aire. Es muy fácil. Si la planta ha florecido, podés utilizar las mismas semillas para poder colocarlas en un nuevo soporte y que de ahí germine y tengas una nueva planta. Y si no, por división de matas. Como te contaba, se arman pequeñas rosetas en donde cada uno de esos brotes es una plantita individual, podés desarmarla y de esa forma armar nuevas plantas. Y creo que ya no nos queda más para hablar sobre las tillandsias. Te invito a que busques en internet imágenes, también hay algunas con flores increíbles. Se utilizan en muchos casos para armar composiciones los claveles del aire junto con las orquídeas. Los requerimientos de riego son más o menos similares, entonces podrías llegar a combinarlos y tener en un jardín de interior la belleza de la orquídea sumada a la belleza de las hojas y de la textura que aportan las hojas de estas plantas. Y ahora sí, hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy. Si te ha gustado, por favor dejadme el comentario, dejadme el me gusta para que pueda llegar a una audiencia mayor cada semana. Hasta entonces y muchísimas gracias.